Con este video comenzamos el desarrollo de un curso para estudiar cálculo integral. Antes de proceder, queremos decir que nos hemos apoyado en muchos de los libros que se han usado en las escuelas de nivel superior, de nivel bachillerato. Entre ellos, el cálculo de Leitold, matemáticas aplicadas de Tan, el cálculo de una variable de Thomas, el cálculo integral de Guillermo Fox Rivera, el cálculo diferencial integral de Edwards y Penney, el clásico cálculo diferencial de Granville, otro clásico cálculo de la serie de Chomsky, un libro muy usado hace algunos años en Matemáticas 5 de bachillerato, cálculo integral de Fuenlabrada, un pequeño libro que viene de otros países que se llama Álgebra y Principios del Análisis, dirigido por Yakovlev, que es una buena propuesta para comenzar a aprender cálculo de una variable. Un libro muy usado por los estudiantes de las carreras de matemáticas, que es el Análisis Matemático, un curso introductorio de los autores Hasser, Lasalle y Sullivan. Un cálculo 2 de Álvaro Pinzón, uno muy usado en los tecnológicos regionales, en Matemáticas 2, cálculo integral, un libro propuesto para el nivel bachillerato, cálculo integral, por los autores Ortiz Senior y Ortiz Junior, cálculo integral, y otro libro que viene de otros países, el Piskunov, cálculo diferencial e integral. Estos son los principales libros que se han utilizado para adquirir la suficiente experiencia y poder desarrollar el curso de cálculo que estamos proponiendo y que puede ser estudiado en los niveles superior o nivel de bachillerato. Esperemos que les sirva. Todos estos libros de cálculo se han usado en diferentes instituciones. Aquí los tenemos como referencia. El curso que nosotros estamos proponiendo se va a componer de 5 capítulos básicos. El capítulo 1 se referirá a diferenciales de una función, un tema que en algunos de los libros que hemos señalado anteriormente no ha sido considerado con la importancia debida, puesto que se plantean las integrales como una operación que se tiene que hacer con funciones y principalmente se habla de derivadas, pero en algunos procedimientos de integración nos damos cuenta que el concepto de diferencial es mucho más completo que el concepto de derivada. Esto lo vamos a conocer más a fondo cuando estudiemos el capítulo 1, diferencial de una función. En el capítulo 2 se tratarán las integrales indefinidas, en donde efectivamente se va a presentar el tema de la integral como una operación inversa, pero una operación inversa de una diferencial. En el capítulo 3 se abordarán los asuntos relacionados con las integrales definidas. En el capítulo 4 se estudiarán
lo que se ha denominado técnicas de integración o métodos de integración o procedimientos de integración. Y en el capítulo 5 se tratarán una gran diversidad de aplicaciones de las integrales. En el capítulo 1, que se denomina diferencial de una función, se estudiarán 5 temas. El tema 1 se referirá a las aproximaciones a los valores de una función. El tema 2, la construcción del concepto diferencial de una función. En el tema 3 se presentarán actividades para el desarrollo de habilidades matemáticas para calcular diferenciales. En el tema 4 se estudiará la aproximación del valor de una función mediante la diferencial de la misma función. Y en el tema 5 se procederá a hacer el cálculo de los errores absoluto, relativo y porcentual. Antes de comenzar con el desarrollo de los temas, se presenta una evaluación diagnóstica para que el estudiante de cálculo integral se dé una idea de algunos de los conocimientos que se requieren para poder proceder al estudio de esta importante rama de las matemáticas. Y al finalizar cada uno de los capítulos, se presentará una evaluación con el propósito de que los estudiantes se den cuenta de si efectivamente adquirieron los conocimientos y capacidades matemáticas suficientes. Para el capítulo 1, que se ha denominado diferencial de una función, se presenta la siguiente evaluación diagnóstica. Como problema 1 se presenta lo siguiente. La fórmula V igual a L cúbica sirve para calcular el volumen V de un cono, de un cubo, cuando se conoce la longitud L de cada una de sus aristas. Si cada una de las aristas del cubo mide L unidades de longitud, entonces la fórmula V igual a L cúbica nos permite calcular el volumen. Por ejemplo, si L igual a 4 centímetros, entonces el volumen será 4 centímetros al cubo. Al hacer los cálculos se obtiene el volumen de 64 centímetros cúbicos. El problema que se plantea son los siguientes. ¿Cuál será la variación delta V del volumen del cubo si la longitud de cada arista mide 5 centímetros y este valor sufre una variación delta L igual a 0.3 centímetros? Y la siguiente pregunta, ¿y el valor de la variación de V cuando L igual a 6 centímetros y la variación de la longitud es de 0.2 centímetros? Aquí se pretende que el estudiante se dé cuenta de qué sucede cuando se calcula un volumen con una cierta longitud y después se sufre una pequeña variación que se ha denominado delta L y que en este caso se propone el valor de 0.3, pero el estudiante se va a dar cuenta que aritméticamente se puede usar el 0.3, pero también se puede usar el 0.8 o el 0.9, por lo tanto se recomienda que el estudiante trabaje algebraicamente para que se dé cuenta de que lo que se tiene que utilizar es la variación de la longitud, o sea, delta L. En el problema 2 está relacionado con una esfera. El volumen V de una esfera de radio R se puede calcular con la fórmula volumen igual a 4/3 de pi por R cúbica. Por ejemplo, si R igual a 5 centímetros, entonces el volumen será 4/3 de pi por 5 centímetros al cubo. Al hacer los cálculos se obtiene que el volumen es igual a 500/3 de pi por centímetros cúbicos. Si hacemos el cálculo aproximado dándole a pi el valor de 3.1416, obtendremos un valor del volumen de manera aproximada que son 523.6 centímetros cúbicos. Y se solicita que se estime el máximo error que se puede cometer al calcular el volumen de una esfera si cuando se mide el radio se comete un error máximo de h unidades. La siguiente actividad
tiene que ver con una corona circular. Calcular el área de cada corona circular. En uno observamos que el radio interior es R minúscula y el radio exterior es R mayúscula, mientras que en el otro se piensa en el radio interior como R y en el radio exterior como R más H. Aquí también se propone la idea de que comparen los dos resultados para ver cuál es la diferencia entre usar las diferentes variables que se han determinado en cada figura. Como actividad 4 se pretende que el estudiante se dé cuenta de que es necesario saber calcular derivadas de diferentes funciones. Aquí se proponen algunas: obtener la derivada f' de x para cada función, y igual a 4x cúbica, y igual a la raíz cúbica de x, y igual a 3x cuadrada por 8x, y igual a 9x menos 6x cuarta, y igual a 2x entre x cuadrada más 9x, y igual a seno de 2x, y igual a 4 a e a la 4x, y igual a la raíz de x entre la raíz cuarta de x, y igual al logaritmo natural de x, y igual a x coseno de x. Otra cuestión importante es el saber o recordar algunas cuestiones de la geometría analítica. Por eso se pide que se obtenga la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,5 y que tiene una pendiente igual a 1/3. Se considera la figura en donde hay un ángulo de inclinación de la recta. Como se está estableciendo el valor de la pendiente, lo que hay que recordar es que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación, que en este caso está representado con la variable θ. Se señala un punto de coordenadas 2, 5, el ángulo de inclinación, y se pide encontrar la ecuación de la recta que pasa por ese punto y que tiene una tangente de θ igual a m. Esto es un recordatorio del tema estudiado en geometría analítica. En el número 6 se presenta un pequeño ejemplo de lo que va a venir después cuando se trate de encontrar valores aproximados para funciones. En este caso se pide calcular un valor aproximado para la raíz cúbica de 66 y se pide que se describa el procedimiento aplicado. La actividad 7 se refiere a la longitud del lado de un cuadrado. Se midió con un instrumento que produce un error de 0.001 por cada metro medido. Si la medida obtenida fue L igual a 3 metros, estimar el máximo error posible que se provoca al calcular el área del cuadrado con esta medida. En el 8 ya se comienza a plantear un problema clásico del cálculo, y es el siguiente. El diámetro de las bases de un cilindro es igual a la mitad de la longitud de la altura. ¿Cuál de las siguientes fórmulas sirven para calcular el área de la superficie lateral del cilindro? ¿Es igual a pi por d por h o es igual a un medio de pi por h cuadrada? ¿Cuál será la variación delta S de la superficie lateral del cilindro cuando la altura tiene un valor de 30 centímetros y la variación de la altura es de 0.02 centímetros? Estamos conscientes de que las situaciones planteadas no son todas las necesarias, pero es una buena muestra de lo que el estudiante tiene que saber antes de abordar los temas del cálculo integral, por lo cual se le solicita a cada uno de los estudiantes del cálculo integral que, al darse cuenta de que alguna situación problemática no pudo ser resuelta, se revise los temas correspondientes, ya sea de álgebra, de geometría analítica, y posteriormente nos vamos a dar cuenta de que también es necesario recordar conocimientos de trigonometría. Comenzamos con el tema 1, que se denomina aproximaciones a los valores de una función. Como un antecedente se plantea el inciso 1.1, donde se trata de la ecuación punto pendiente de una recta. ¿Cómo se puede obtener la ecuación de la recta que pasa por el punto P0, X0, Y0 y que tiene una pendiente igual a M? En la figura observamos que se ha localizado un punto P0
de coordenadas x0, y0, y se ha trazado una recta que pasa por ese punto y se ha definido el ángulo de inclinación como θ, que es el ángulo que forma la recta con una recta horizontal. Se pretende determinar la expresión de la forma y igual a f de x, que representa a todos los puntos de la recta, que pasa por P0, X0, Y0 y que tiene pendiente igual a m. Se toma en cuenta que la recta tiene un ángulo de inclinación θ formado por la propia recta y el segmento horizontal P0Q. La pendiente m tiene que ser la tangente del ángulo de inclinación θ. Para obtener la ecuación de la recta se puede aplicar el siguiente procedimiento. 1. Localizar el punto P0, X0, Y0 con las coordenadas conocidas. 2. Considerando un valor arbitrario X para la variable independiente, se localiza el punto PXY, que deberá estar sobre la recta cuya ecuación se desea conocer. En el paso 3 se pide localizar el punto Q de coordenadas X, Y, 0, que será un auxiliar en el proceso. El paso 4 consiste en aplicar la definición de tangente de un ángulo en el triángulo rectángulo P0QP para obtener la tangente de θ. La tangente de θ, recordemos que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de θ es igual al segmento QP entre el segmento P0Q. Si observamos el segmento QP, se puede obtener con los valores y y0 encontrando la diferencia, porque y es la ordenada del punto P y y0 es la ordenada del punto Q. Entre x menos x0, donde hay que observar que el valor inicial del trazo que se hizo era x0 y después se recorrió el valor x0 hasta el valor x. Por lo tanto, ese segmento de x0 a x tiene como longitud x menos x0. Como la pendiente de la recta es la tangente del ángulo de inclinación y esta debe ser igual a m, se cumple la siguiente igualdad. Y menos y0 entre x menos x0, que es la tangente de θ, tiene que ser igual a m. Al hacer operaciones algebraicas se llega a y menos y0 igual a m por x menos x0, en donde lo único que se ha hecho es multiplicar en los dos miembros de la igualdad por x menos x0, y después lo que se hizo fue sumar y0 en los dos miembros de la igualdad para que quede y igual a y0 más m por x menos x0. Lo que se ha obtenido es la ecuación punto pendiente de una recta, la ecuación de la recta que pasa por el punto P0, X0, Y0 y que tiene una pendiente igual a m es la siguiente: y igual a mx más y0 menos m de x0. La ecuación punto pendiente de una recta en el plano XY está bien definida cuando se conoce uno de sus puntos, P0, X, Y0 y su pendiente M. ¿Cómo se puede trazar la recta que pasa por P0, X0, Y0 y cuya pendiente es M? Se localizan las coordenadas X0, Y0 y el punto P0, X0, Y0. Observemos la figura. Se localiza la abscisa X0 más 1 y el punto auxiliar Q de coordenadas X0 más 1, Y0. Como se conoce el valor m de la pendiente de la recta, se puede localizar otro de sus puntos. R de coordenadas x0 más 1, y0 más m. Usando el triángulo rectángulo P0QR, se verifica que los puntos P0 y R cumplen con las condiciones del problema y por lo tanto determinan la recta por P0, X0, Y0 y de pendiente m. Si θ es el ángulo de inclinación de la recta que se pretende trazar, entonces se tiene que tangente de θ es igual a QR entre P0Q, por lo tanto la tangente de θ es igual a m entre 1, o tangente de θ igual a m. La pendiente de la recta P0R es m y la recta pasa por el punto P0. Por eso, la recta P0R es la recta que se pretendía trazar. Ahora se solicita que los estudiantes realicen las siguientes actividades. 1.
¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto A de coordenadas A, B y que tiene una pendiente igual a K? 2. Obtener la ecuación de la recta que pasa por el punto P0 menos 2, 1 y que tiene una pendiente igual a menos 2. Y la actividad 3 que pide trazar la recta que pasa por el punto P0 de coordenadas 3, menos 1 y que tiene una pendiente igual a menos 1. Obtener la ecuación y igual a mx más b de la recta trazada. A veces es necesario recapitular. La siguiente página pretende hacer esa recapitulación de lo que se ha estudiado hasta ahorita. ¿Cómo se puede obtener la ecuación de la recta que pasa por el punto P0, X0, Y0 y el valor de su pendiente es igual a M? Observamos la figura, veamos qué significa el punto P0, donde se ha localizado con las coordenadas X0 y Y0, qué significa el ángulo θ, de dónde se obtuvo el valor X menos X0, cómo se obtuvieron las coordenadas del punto Q, si se ha determinado la abscisa X. Hay que observar que la altura es la misma que el punto P0, por lo tanto las coordenadas de Q serían X, Y, 0. Y el punto P que debe estar sobre la recta es de coordenadas X, Y, donde lo que se observa es que se ha formado un triángulo rectángulo en donde los lados que interesan para determinar la pendiente son Y menos Y0 y X menos X0. Veamos el procedimiento que se ha señalado. Se localiza el punto conocido P0, X, Y0, Y0. Por el punto P0, X0, Y0 se traza una recta y se considera que su pendiente es igual a M. Se localiza un punto P de coordenadas X, Y en la recta y se completa el triángulo rectángulo P0QP. Se determinan las coordenadas del punto Q, que observamos que es X y la altura es igual que la del punto P0, por lo tanto la coordenada segunda es Y0. Se calculan las longitudes de los catetos del triángulo P0PQ, donde P0Q vemos que es X menos X0 y QP es Y menos Y0. Se calcula la tangente del ángulo de inclinación de la recta, tangente de θ es igual a cateto opuesto que sería QP entre cateto adyacente que sería P0Q, pero tomando en cuenta los valores de las coordenadas que se establecieron en el punto 5, nos damos cuenta que la tangente de θ es igual a Y menos Y0 entre X menos X0. Como la pendiente de la recta es igual a M, se tiene que la tangente de θ es igual a M, y al sustituir el valor de la tangente de θ se obtiene Y menos Y0 entre X menos X0 igual a M. Haciendo operaciones algebraicas se llega a Y menos Y0 igual a M por X menos X0 y después a Y igual a MX más Y0 menos M de X0. Como un resumen podemos observar que la ecuación de la recta que pasa por el punto P0 X Y0 con pendiente M es Y igual a M por X menos X0 más Y0. De aquí en adelante, cuando se pida calcular o encontrar la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene una pendiente conocida, podremos aplicar esta última fórmula, Y igual a M que multiplica X menos X0 más Y0, en donde lo único que hay que sustituir es el valor de la pendiente M y las coordenadas X0, Y0 del punto conocido. Una vez que se ha hecho el estudio de la ecuación punto pendiente de una recta, se plantean las siguientes actividades. Trazar las rectas que pasan por el punto P0 menos 2 menos 3 y cuyas pendientes son M1 igual a 2 y M2 igual a menos 2. Y después se pide determinar la ecuación de cada recta si se conocen uno de sus puntos y el valor de la pendiente. Ecuación punto pendiente si el punto P0 tiene coordenadas 3,5 y la pendiente es M igual a menos 1. Ecuación punto pendiente si el punto P0 es de coordenadas menos 2, 5 y la pendiente es M igual a 1.5. Ecuación punto pendiente con el punto P0 de coordenadas menos 3, menos 1 y de pendiente M igual a menos 2. Y la ecuación punto pendiente con coordenadas del punto por donde pasa la recta P0 de coordenadas 5 a menos 2 y pendiente igual a 4.
Con esto se ha terminado el desarrollo del primer tema. Esperemos que la persona interesada lo pueda leer y estudiar para que una vez que haya comprendido y resuelto las actividades planteadas, pueda proceder con el siguiente tema que presentaremos posteriormente. Muchas gracias, hasta luego.